A la obligación de tratar a un paciente, el personal médico generalmente tiene la obligación de hacer un tratamiento una vez que acude el paciente al consultorio, eh, donde realmente ya empieza el tratamiento al realizarle la primera entrevista y hacer las anotaciones con respecto a los antecedentes del paciente. Generalmente esto ya conlleva a encaminar el tratamiento del paciente con respecto a si va a necesitar o no alguna otra interconsulta con otro especialista, o realmente ya le instauramos el tratamiento médico que va a aliviar su patología. ¿En qué caso cesa la obligación de tratar? La obligación de tratar cesa generalmente cuando ya escapa de las responsabilidades con respecto a la especialidad médica. Específicamente, como un ejemplo podemos dar un paciente con una patología neurológica que escapa de los conocimientos de mi especialidad. En ese caso cesa totalmente el tratamiento mío con respecto al paciente. No así el seguimiento que yo podía seguir haciendo con ese mismo paciente también, ¿verdad? Bueno, con relación al tratamiento arbitrario, podríamos definir como un tratamiento sin consentimiento del paciente, donde realmente requiere la ayuda médica de forma inmediata para salvar la vida. En ese caso, creo que ningún personal médico debería denegar ningún tipo de atención en estos casos. O sea, la atención debe ser inmediata y instalar el tratamiento necesario para salvar la vida. Estos casos se verían realmente cuando existe un riesgo vital para el paciente. En ese caso sí, el tratamiento arbitrario es oportuno. Sí, con respecto al derecho de tratar, creo que es una determinación que tiene que tomar siempre la superioridad. En este caso nosotros dependemos directamente del Ministerio de Salud, que es lo que va a definir realmente las conductas que nosotros vamos a tomar con respecto a situaciones especiales. Lo que solemos tener siempre solo son las epidemias o relacionadas a grandes catástrofes, ¿verdad? En ese caso el ministerio es el que va a decidir qué actuar vamos a tener nosotros, ¿verdad? De todas formas, siempre nosotros como médicos tenemos el derecho a tratar también en casos específicos con respecto a aislamiento o cuidado con respecto a enfermedades transmisibles que pueda afectar a la población en general. Que nosotros como médicos tenemos, ¿verdad? Ante todo un juramento que hicimos al recibirnos, que es justamente el de curar, ¿verdad? Y de tratar, ¿verdad? Nuestra obligación, por sobre todo, antes que seamos especialistas en algunas ramas, tenemos la obligación de tratar siempre y cuando la vida del paciente corre peligro, ¿verdad? Si en ese caso el paciente no corre peligro de vida, ya tenemos la posibilidad de derivar o de delegar el tratamiento a otro especialista. ¿Tuvo alguna experiencia, doctor, en el caso de que hubo una persona que esté en grave estado de peligro en la vía pública y usted tuvo que utilizar sus conocimientos médicos? La verdad que todavía no tuve experiencia en eso, ¿verdad? Todavía no me tocó ocasiones como esa. Y siempre y cuando, ¿verdad? Corra peligro la vida, ¿verdad? Nosotros tenemos la potestad de decidir el tratamiento que tiene que recibir ese paciente justamente para salvaguardar, digo bien, la vida de ese paciente, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del que el paciente esté inconsciente o presente trastornos mentales y no tenga un familiar que pueda, ¿verdad?, tener esa decisión, nosotros tenemos la potestad de decidir si es que ese tratamiento va a salvar la vida de ese paciente. Doctor, en un caso específico de una persona que está realizando huelga de hambre, ¿cómo pueden tratar al respecto? En el caso de huelga de hambre, ¿verdad?, si el paciente está consciente, nosotros tenemos que informarle, ¿verdad?, de que eso puede poner en peligro la vida y tenemos que advertirle de las posibles consecuencias que puede traer ese tipo de manifestación que está haciendo en contra de él. En caso, doctor, de una persona, específicamente una mujer que se ha realizado una cirugía de parto en este caso, y esté corriendo en peligro la vida de la madre, el doctor, el médico tratante, puede sin su consentimiento realizar alguna cirugía
para la esterilización o no? Claro que no, ¿verdad? Siempre y cuando, como te dije, la mujer pueda tomar decisiones sobre ella misma, siempre vamos a depender de la decisión de lo que diga la paciente, ¿verdad? En este caso. Y en caso de que ella esté inconsciente o los familiares no puedan dar su consentimiento, ¿cómo actuarían en ese caso? Se espera, se espera. Eh, Y justamente hay leyes, ¿verdad? A nivel ministerial que nos amparan, como por ejemplo para evitar grandes epidemias, ¿verdad? Entonces ahí ocurre el derecho a tratar, ¿verdad? Que nosotros tenemos, en donde más o menos imponemos ciertas medidas terapéuticas o de prevención, como por ejemplo obligar a una zona a que se vacune contra una determinada enfermedad para justamente prevenir males mayores, ¿verdad? O prevenir que la enfermedad vaya propagándose y cause epidemias, causen pandemias, y para evitar justamente ese contagio masivo de enfermedad. La obligación de tratar que tiene un médico es que ya por juramento hipocrático tenemos de tratar al paciente, pero no necesariamente cuando no se trata de una urgencia. En el caso de que no sea de nuestra especialidad, podemos derivar, ya sea por dolor de cabeza o por gripe, una tos, podemos derivar al paciente. El tratamiento arbitrario se refiere cuando el paciente no puede dar su consentimiento para realizar algún tipo de procedimiento o algún tipo de tratamiento para salvar la vida. El paciente se encuentra inconsciente, ¿verdad? Entonces el médico tiene que actuar ya sobre la marcha y realizar lo que sea necesario para salvar esa vida, ¿verdad? Entonces actuamos en el momento. ¿Qué pasa en los casos de que una persona necesite una transfusión de sangre y que por sus creencias religiosas no permita esa transfusión? ¿Cómo pueden hacer en esos casos? En esos casos, nosotros por escrito solicitamos, ¿verdad?, de que ellos no acceden a esa transfusión, ¿verdad? O si es que no firman la autorización de que no están de acuerdo con la transfusión, realizamos la transfusión de todas maneras. En casos de un parto, por ejemplo, que una mujer se encuentra en estado grave, ya sea la madre tanto como el hijo, ¿se puede practicar algún tipo de esterilización sin pedirle su consentimiento en el caso de que los familiares no estén presentes y la paciente se encuentre en estado de inconsciencia? ¿Cómo actúan en esos casos? También se realiza el parto por cesárea de urgencia. Ya no se pide consentimiento, si no contamos con los familiares cerca, se realiza el parto por cesárea de urgencia y se trata de salvar siempre las dos vidas, pero si ya no hay caso de salvar a la madre, se trata de salvar al niño. En casos de, por ejemplo, una persona que realiza huelga de hambre, se entiende que justamente esa es una forma que ellos tienen de manifestarse. ¿Cómo pueden actuar ustedes para que justamente su vida no corra algún riesgo? Y en el caso de que se interne el paciente, sí o sí se le hace todo lo necesario, se le suministra suero, se le va pasando las vitaminas, ¿verdad? Y se le trata de dar apoyo psicológico también a la persona y de explicarle que eso le va a hacer mal a la larga. Y el derecho de tratar es lo contrario a lo que se refiere al consentimiento, ¿verdad? El derecho de tratar es cuando el médico actúa ya sin el consentimiento de los pacientes, es la autoridad que ejerce el médico cuando ve que, por ejemplo, hay una epidemia y se le dice a los pacientes, a los habitantes de una ciudad o de cierta región que evacúen cierto lugar o que, por ejemplo, se vacunen todos contra una enfermedad para evitar ciertos contagios, ciertas enfermedades. Es la autoridad que impone el médico para evitar el contagio o salvar la vida también.